Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y hoy vamos a seguir viendo cómo trabajar con Blender. En esta ocasión vamos a seguir viendo cómo crear escenas de CGI en las que incorporemos efectos digitales. Y bueno, aquí tengo un poco un antes y después. Lo que estáis viendo ahora es la secuencia de la que vamos a partir. Es un plano cenital de una ciudad que tiene un pequeño movimiento de cámara y demás. Se puede apreciar bastante bien la perspectiva de los edificios y demás. Y lo que vamos a hacer es superponerle una escena real, perdonad, una escena virtual, que es este edificio de aquí, como veis, que va a coincidir en perspectiva y en movimiento con el movimiento de cámara original. ¿Vale? A este tipo de trabajo se le llama motion tracking y es una de las técnicas de integración de gráficos generados por computadoras más habituales que hay, en el cual lo primero que hacemos es sacar la perspectiva de la cámara para recrearla en el espacio virtual de Blender. Y una vez hemos replicado ese movimiento de cámara, pues lo que hacemos es simplemente superponer un objeto tridimensional como una capa superpuesta encima del vídeo original, ¿vale? Entonces, antes de lanzarnos a hacerlo, me gustaría enseñaros brevemente pues, cómo es, ¿vale? La escena es básicamente esto, ¿vale? Es algo muy sencillo, como estáis viendo aquí. Es básicamente este edificio sobre un plano. Aquí estaréis viendo un montón de marcas que son los puntos de track que yo he creado para seguir el movimiento de cámara y que finalmente están vinculados, como veis, a la cámara, ¿vale? De esta forma, cuando yo lanzo la animación, realmente, si os fijáis, veis, únicamente es la cámara la que se mueve, mientras que la escena realmente permanece estática, ¿vale? Después de eso tendremos que hacer un pequeño trabajo de composición, básicamente para a partir de esto, que es la imagen original, superponerle pues ya sea el plano original o cualquier otro, y en definitiva lo que tendremos que hacer es componerlo para, como veis, sacar la imagen final que nos acompañará y que dará como resultado nuestra composición terminada, ¿vale? Bien, voy a empezar desde un documento en blanco, ¿vale? A ver si quiere hacerme caso, muy bien. Y como en todo proyecto de integración por CGI, lo primero que vamos a hacer es la fase de motion tracking, ¿vale? Aquí hay que diferenciar entre los diferentes tipos de motion tracking que hay, porque tenemos el traqueo de objetos y el traqueo de cámara. Este vídeo en concreto va sobre el traqueo de cámara y lo que voy a hacer es, vamos a ver, buscar, aquí tengo mi vídeo original, que es este de aquí. Voy a abrirlo y aquí lo tengo. Si habéis visto algún vídeo anterior mío sobre CGI, sabréis que lo primero que hago es cachear la imagen, ¿vale? Va a tardar un poquito porque está en un disco duro externo y como veis, por defecto, el giga que asigna Blender a memoria solo da para esta zona de aquí. Podría ampliar esa memoria simplemente yéndome a preferencias de usuario, a ver dónde estás, aquí, y en sistema aumentando el límite de memoria hasta 2 gigas o algo así, pero bueno, como se trata de un vídeo de prueba, lo que voy a hacer es simplemente reducir la duración del vídeo para que no tenga que hacer este tipo de acciones. Además, como estoy grabando, seguramente me lo agradezca el ordenador porque irá un poquito más rápido. Y bueno, sin más, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es crear los puntos de track, ¿vale? Como se trata de una reconstrucción de una cámara, vamos a necesitar por lo menos 8. Eso podemos comprobarlo si nos vamos aquí a la pestaña Solve e intentamos hacer un Resolve. Como veis, me manda un mensaje de que por lo menos hacen falta 8 puntos de track en todos los fotogramas que tenemos aquí marcados, el de inicio y el de final, para poder generar la reconstrucción. Entonces vamos a necesitar, como os decía, 8 puntos de track. Esos puntos de track los podemos poner manualmente, que simplemente tendremos que buscar algún punto contrastado y hacer clic sobre el objeto y pulsar control y como veis se generaría un punto de track, o podemos irnos a
aquí y darle manualmente a añadir track y posicionarlo luego donde queramos, ¿vale? Entonces, eso sería lo habitual, pero yo quiero aprovechar este vídeo para hacer cositas nuevas y diferentes. Entonces, en lugar de buscar manualmente lo que serían los puntos de track, lo que voy a hacer es dejar que Blender decida por mí cuáles son esos puntos de track más óptimos, ¿vale? Para ello tenemos este botón, que es el de detectar características de nuestro vídeo, que se va a encargar de buscar en toda la superficie pues los puntos que Blender estime que pueden ser de buena calidad para generar tracks, ¿vale? Fallan algunas cosas, pero en principio es bastante interesante y sin más vamos a ir a ello. Simplemente hago clic en él. Como veis, me ha marcado todos estos puntos, ¿vale? Llegado a este punto, yo lo que haría sería, con todos seleccionados, hacer el rastreo de estos puntos a lo largo del metraje. ¿Cómo? Pues puedo hacer clic en Control T, que es el atajo de teclado, o hacer clic en este botoncito de aquí para empezar el proceso de tracking. Como veis, Blender ha ido, ya terminado por cierto, ha ido comprobando para cada uno de los fotogramas de mi secuencia de vídeo la posición y me ha ido creando esta especie de estelas que representan el movimiento de esos puntos a lo largo del metraje, ¿vale? Conforme Blender haya ido perdiendo esos puntos, como por ejemplo este, veréis que han dejado de funcionar, ¿vale? Esto no es en principio ningún problema, es muy habitual en el proceso de tracking, pero bueno, siempre es interesante que sepáis por qué se está produciendo este tipo de cosas, ¿vale? ¿Qué pasa? Conforme me voy acercando al final de la escena, como veis, quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tracks activos, que son más que suficientes para la reconstrucción, pero me voy a dar cuenta de que están muy concentrados en esta parte inferior de aquí abajo, ¿vale? Eso no es bueno, ¿vale? Los tracks tienen que estar, sobre todo cuando se hace un track de cámara, tienen que estar repartidos por toda la escena para evitar distorsiones y bailes y tembleque después cuando superpongamos cualquier tipo de información, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Para contrarrestar esto, lo que voy a hacer es irme al último fotograma, que es lo que tengo ahora mismo, y voy a seleccionar y voy a detectar otra vez características, pero esta vez en lugar de en el primer fotograma, en el último fotograma. Como veis, hace más o menos lo mismo. Y lo que voy a hacer es traquear, pero en lugar de hacia adelante, hacia atrás, ¿vale? Para ir desde el fotograma 100 al fotograma 1. ¿Cómo lo hago? Pues con este botoncito que tenemos aquí, cuyo atajo de teclado es Control-Shift-T, ¿vale? Entonces, esto va a repetir el proceso en el sentido contrario, como veis, hasta el 1, y de esa forma yo voy a tener más o menos siempre, como veis, fotogramas. A ver, voy a seleccionarlos todos. Más o menos siempre muchos puntos de track en casi toda mi geometría. Bueno, geometría, realmente son los píxeles del plano original, ¿vale? Entonces, como tener muchos puntos de track solamente puede repercutir en que vaya un poquito más lento el ordenador, pero desde luego sí que va a repercutir en gran medida en que la calidad del track final sea mejor, pues en principio vamos a hacerlo así, ¿vale? Bien, ahora lo que deberíamos hacer es limpiar nuestros puntos de track para mejorar la calidad, ¿vale? Pero antes, para que vayáis viendo cómo es el proceso de afinado, lo que voy a hacer es desplazarme hasta la pestaña Solve, que es donde crearemos nuestra solución de cámara, y voy a hacer clic en este botón grande de Solve Camera Motion o para que se genere nuestra solución. Y aquí en un momentito me dirá que ahora mismo tenemos un margen de error de 5,49, lo cual es altísimo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, la mayor parte de los manuales sobre motion tracking que existen establecen como 2
el umbral máximo de margen de error que puede tener un tracking de cámara, ¿vale? Cuando digo 2 me refiero a 2 píxeles, ¿vale? Aquí ahora mismo tenemos 5 píxeles y medio de margen de error, lo cual es bastante malo, ¿vale? Normalmente un tracking aceptable está alrededor de entre 1 y 2 píxeles y un buen tracking siempre está por debajo de un píxel, ¿vale? A mí, de hecho, si puedo lograrlo, me gusta trabajar con márgenes mucho más pequeños, en torno a 0,1 o 0,2 píxeles, lo cual nos suele generar trackings muy estables y que aguantan bastante bien el movimiento de cámara, ¿vale? Entonces, ¿a qué se debe que ahora mismo tengamos aquí 5,49 píxeles de margen de error? Principalmente a errores que ha creado el sistema automatizado de detección de características en el vídeo, ¿vale? Si empezamos a mirar, seguramente por aquí me encontraré que en mi vídeo original había por ejemplo, veis aquí, hay algunos elementos, por ejemplo, a ver si consigo que lo veamos por aquí más o menos. He visto uno bastante importante, ¿veis? Aquí voy a seleccionar y seleccionar para que sepáis exactamente dónde hablo. En esta zona de aquí, ¿vale? Hay un vehículo en movimiento que se ha traqueado, ¿vale? Entonces, esto es un problema porque, como veréis ahora mismo, su dirección es completamente diferente a la que llevan el resto de objetos y demás porque está moviéndose de una forma diferente a la cámara, ¿vale? Entonces, lo que tendríamos que hacer pues es simplemente coger este track y borrarlo, ¿vale? Tendremos que seguir buscando más tracks de este tipo, es un proceso un poco tedioso. Os podéis ayudar de este botón. Este botoncito de aquí lo que hace es ocultar parcialmente el vídeo, de hecho lo oculta así, y cuando yo lanzo la animación, ¿veis? Es muy fácil encontrar, aquí he visto uno inmediatamente, ¿veis? Ese track que está mal porque no se mueve como el resto de los puntos de track, ¿vale? Entonces, lo que hago es seleccionarlo y borrarlo, ¿vale? De hecho, voy a deshacerlo un momentito porque me gustaría ver exactamente qué es, ¿vale? Bien, si os fijáis, se trata de el típico efecto de deslizado, ¿vale? Se ha traqueado este punto de aquí y conforme se va moviendo, ¿vale? Llega un momento en el que empieza a deslizarse a lo largo de toda esta arista de este edificio, ¿vale? Y por eso no es estable. De hecho, este track, ahora mismo, si me voy a mirarlo, ¿cómo se llama? Es el track 12, ¿vale? Si me voy al track 12, seguramente, como veis, el track 12 tiene 24 píxeles y medio de margen de error, una auténtica locura, ¿vale? Entonces voy a borrarlo y voy a seguir buscando tracks que sean erróneos, ¿vale? Tendría que haber unos cuantos más. ¿Veis? Aquí he visto ahora mismo uno, creo que es este, ¿veis? Comienza de una forma un tanto extraña, sobre todo al principio, ¿vale? Y vamos a verlo. ¿Dónde empiezas? Ahí está, ¿vale? Aquí al principio parece que es un problema únicamente al principio, ¿vale? En este caso concreto, como es un salto, lo que podemos hacer es venirnos aquí y borrar la parte anterior del track, ¿vale? ¿Cómo? Pues si me voy a la subpestaña clean, no, perdona, track y le doy a limpiar fotogramas anteriores, como veis, ha borrado toda la cola anterior, con lo cual empezaría aquí, ¿vale? Para este track en concreto con esto es más que suficiente, ¿vale? Si sigo mirando, aquí veo otro, perdonad, ¿dónde estás? Este de aquí, ¿vale? Como veis, no funciona muy bien, ¿vale? Entonces vamos a ver lo que hace. Lo mismo, es otro deslizamiento por la superficie de una arista, ¿vale? Como la propiedad de detectar características lo que hace es buscar, sobre todo en base al contraste, ¿vale? Es bastante frecuente este tipo de problemas en esquinas de edificios, ¿vale? Si empiezo a chequear por aquí arriba, he visto también otro, ¿veis? Este de aquí, ¿vale? Pues este también podríamos borrar a partir de aquí,
¿vale? Selecciono el track y le digo bórrame desde aquí y ya está. Vale, vamos a seguir buscando tracks que se comporten de una forma extraña. Este de aquí me ha parecido que se movía de una forma extraña, como veis. Vale, pues esto, vale, parece que es un coche en movimiento. Así es, ¿vale? Entonces a la propia velocidad de la cámara se suma su propia velocidad y nos da bastante error. ¿Vale? Vamos a seguir viendo porque por aquí arriba me ha parecido ver que había otro. Ahí está. Este de aquí lo voy a borrar directamente. ¿Vale? Y vamos a ver si veo alguno más. Seguramente vosotros veréis, como vais a tener todo el tiempo del mundo para ver este vídeo, veréis bastantes más de los que veo yo ahora mismo. Vale. Y vamos a ver por aquí si veo alguno más. Por aquí parece que no hay mucho más. Y bueno, sin más, yo creo que de momento más o menos está bien. Lo que voy a hacer ahora es volver con estos tracks. Voy a volver a darle a crear una solución, que como veis estábamos en 5,49. Después de este trabajo nos hemos quedado en 0,3. Esto ya sí que es muy bueno. De hecho no me esperaba que fuese tan bien. Pensaba que tendríamos que limpiar bastante más para alcanzar este resultado, ¿vale? Más cosas que deberíamos mirar, pues seguramente, disculpar un momento. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Disculpar la interrupción, pero me han tocado a la puerta y ha habido que parar, ¿vale? Bien, lo que os estaba contando, aparte de limpiar los tracks que estén mal, ¿vale? Es también muy recomendable en el editor gráfico de aquí, ¿vale? Chequear por si hay algún track que destaque especialmente con algún pico demasiado marcado, por ejemplo este que tengo aquí, que tengo ahora mismo seleccionado, ¿vale? Vamos a ver si lo borro y vuelvo a probar a crear una solución. Pasamos a 0,31. Hemos ahorrado un poquito, estaba en 0,34, lo dejamos en 0,31, ¿vale? Y ese tipo de cosas suele ser bastante útil localizarla, ¿vale? Entonces, primero sería buscar los que deslizan, después los que generan algún pico extraño y finalmente buscar o filtrar por el error general del track. Como veis aquí, en el momento en el que hemos creado la solución, me dice exactamente cuál es el error de cada uno de los puntos de track, ¿vale? Si hay pocos lo puedes buscar a mano. Si hay muchos, como es este caso, que es algo muy habitual cuando buscamos tracks de forma automatizada, yo lo que suelo recomendar es irnos a la parte de track, track no, solve y cleanup, ¿vale? Y especificar unas duraciones y unos márgenes de error. Por ejemplo, yo voy a poner una duración mínima de 20 frames, ¿vale? Y le voy a decir que me seleccione esos tracks, ¿vale? Ahora mismo no tengo ninguno por debajo de 20. Vamos a 0,20 y vamos a chequear. Sí, ¿veis? Estos que tengo aquí ahora mismo seleccionados solo tienen 20 fotogramas o menos y eso no es bueno, ¿vale? Para que un track sea bueno tiene que estar a lo largo del tiempo localizado. Como veis, aquí hay algunos que incluso se puede apreciar como bailan, como es el caso de este. Entonces, todos estos que son de menos de 20, curiosamente están todos al final del vídeo. Pues los voy a borrar. Voy a coger, los voy a borrar y voy a volver a chequear, ¿vale? De 0,31 a ¿cuánto se me va? 0,3150, ¿vale? No es en este caso tanto lo que se mejora como otros problemas que se derivan, ¿vale? Seguramente aquí sería interesante sacar alguno después manualmente, ¿vale? Vamos a irnos aquí al principio, vamos a chequear de nuevo. Sí, esto
ya está, ¿vale? Podemos comprobarlo aquí, que no sean especialmente cortas estas barras, ¿vale? Y bueno, más cosas que vamos a hacer, no solamente fotogramas de 20, sino fotogramas con un error, por ejemplo, por encima de 2, ¿vale? Si le doy a seleccionar, pues lo mismo, me va a seleccionar todos los puntos de track. Ahí veo uno, como es este de aquí, que es el track 081, que aquí puedo ir a comprobar directamente que el track 081 tiene 5 píxeles de error, ¿vale? Pues lo que hago es borrarlo, ¿vale? Incluso, ya que estamos trabajando con valores tan bajos, voy a poner un valor de margen de error de 1, voy a seleccionarlo y me salen más. Aquí tendríamos 4 puntos de track, ¿vale? Este de aquí no quiero borrarlo, si os digo la verdad. Aunque el edificio que voy a hacer tengo intención de ponerlo por aquí. Y aquí no debería afectar demasiado, pero quizás aquí se queda demasiado desnudo. Este de aquí sí que voy a borrarlo. Perdonad. Voy a volver a seleccionarlos. Este de aquí, vamos a ver qué tengo alrededor. ¿De cuánto es este? Es el track 09. Track 09. Vamos a ir arriba. Track 09, 1,5. 1,5. Podríamos borrarlo. Venga, va. Vamos, voy a borrarlo. De hecho, voy a borrarlos todos. ¿Vale? Voy a borrar los 4. Ya estarían todos borrados. Y voy a probar a hacer una nueva solución de cámara, que se baja a 0,21. Como veis, estos márgenes ya son muy buenos. ¿Vale? No me gustan algunas cosas, pues por ejemplo lo que os decía, que hay zonas que no quedan muy marcadas durante toda la secuencia. Podría venirme aquí y añadirle un punto de track manualmente, pues por ejemplo en este coche de aquí aparcado, ¿vale? Voy a hacer un track inverso, ¿vale? Control Shift y T para que vaya hacia atrás y ahí lo tendríamos, ¿vale? Desde el principio, pues para que vaya siguiendo todo lo que sería. Bueno, realmente se va a quedar un poquito pequeño, porque este es el último fotograma. Me había ido demasiado hacia atrás, pero voy a borrar la cola por delante. Y vamos a ver que no sea un track demasiado corto. ¿Vale? Pues sí, se queda menos de 20 tracks, o sea, menos de 20 fotogramas. Voy a borrarlo. Y voy a coger uno que tenga un poquito más de recorrido. Pues por ejemplo, desde aquí voy a traquear este punto de aquí y control shift T y ahí ya sí que llega hasta el 61, desde el 100 hasta el 61 es un track bastante más largo, ¿vale? Y voy a hacer un nuevo camera solve, se me queda en 0,21, este track que es el 0,4 ahora tiene un margen de error de 0,1, es un track muy interesante. Y vamos a chequear otra vez por si acaso que no haya, voy a deseleccionar con la A y voy a seleccionar que no haya ningún track de menos de 20 fotogramas y un margen de error de más de 1. ¿Vale? Si chequease por aquí, pues seguramente encontraría algunos más que quitar, ¿vale? Seguramente vosotros tendréis todo el tiempo del mundo para buscarlos y demás y me lo diréis, pero yo en principio con este margen de error de 0,21 me doy por satisfecho, ¿vale? ¿Qué más podríamos hacer? ¿Vale? El siguiente paso que nos quedaría sería corregir la cámara, ¿vale? Si os fijáis, aquí a la izquierda está especificado en estos dos apartados, en cámara y en lens, una serie de parámetros que en principio se corresponden con la cámara original con la que se haya grabado el vídeo, ¿vale? Entonces, normalmente, si hay presupuesto y hay ganas de hacer las cosas bien, normalmente junto con el plano te viene el parte de cámara. El parte de cámara incorpora información como qué cámara se ha utilizado, qué objetivo se ha utilizado, qué distancia focal tenía, todo ese tipo de cosas que nos ayudan en gran medida a corregir problemas de distorsiones por la óptica, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo este vídeo no tengo ni idea de qué
tipo de lente ni cámara han utilizado. Si no, yo aquí pues utilizaría el preset correspondiente o pondría los atributos manualmente que necesito. Sobre todo el tamaño del sensor, el píxel ratio y cuál es el centro óptico de la cámara y sobre todo, muy importante, la lente de cámara y las distorsiones de perspectiva que se generan, ¿vale? Como este es un plano hecho con un teleobjetivo, las distorsiones de lente son mínimas y por eso me está dando unos márgenes de error tan bajos. Si estuviese trabajando con una cámara, un gran angular o alguna cosa de estas, pues aquí seguramente tendría unos márgenes de error muchísimo más altos, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo trabajar si por alguna razón no me viene el parte de cámara con esta información para corregir? Pues la forma más sencilla es que cuando tú haces el Camera Solve, ¿vale? Puedes hacer uso de estas opciones para decirle que no solamente calcule el movimiento de cámara, sino que calcule cosas como la distancia focal, K1, K2, etcétera, etcétera, que son estos atributos de aquí, que son las distorsiones de la lente en cada uno de los ejes, ¿vale? Entonces, si yo aquí pasase a distancia focal, ¿vale? Vais a ver que me va a recalcular cuando le dé a Solve, no solamente va a calcular el margen de error, sino que va a calcular un valor que Blender estima para este atributo, ¿vale? No siempre va a funcionar mejor, ¿vale? Eso también me gustaría dejarlo claro desde el principio. Si le doy ahora el 0.21, que creo que teníamos aquí, me lo deja en 0.21.21, creo que antes era 0.21.24 o algo así, y como veis me ha puesto una distancia focal de 1,7 milímetros, que es, ya os lo digo yo, es absolutamente errónea, pero bueno, Blender ha encontrado que si la lente fuese con un tamaño de 1 milímetro fuese una lente de 1 milímetro, pues nos generaría un poquito menos de margen de error, ¿vale? Si le pusiese K1 y K2, pues cada vez iría afinando un poquito más, de 0.21.21, como veis, a 0.20, ¿vale? Y aquí me ha calculado esta pequeñísima distorsión únicamente en uno de los ejes, ¿vale? En K1, y con eso pues me generará este tipo de valor, ¿vale? Si sabéis un poquito de fotografía sabréis que no existen lentes de 1 milímetro, no existen, ¿vale? Lo más habitual es trabajar con lentes de 18, 35, 50, 100, ¿vale? Suelen ser números de ese tipo. Después hay algunos que van pasando de uno a otro, etcétera, etcétera, pero los más habituales son esos. Entonces, este valor está bastante mal, ¿vale? Lo que voy a probar es a ponerle un valor tipo 18, ¿vale? Que es un tipo de objetivo muy habitual. Y le voy a decir no solamente que calcule la distancia focal, sino que a la vez calcule K1 y K2 por si ahora me da otros valores en K1, K2 y K3. Y de esa forma no me daña tanto o me hace una propuesta de lente tan agresiva como la de 1 milímetro, ¿vale? Vamos a verlo. Y me baja a 0.20. Me ha propuesto ahora una lente de 26 milímetros, que esta se podría encontrar, ¿vale? Y me ha puesto un poquito de distorsión tanto en K1 y K2, porque son los atributos que le he dicho, ¿vale? Podría probar aquí algunos otros, pues podría darle 20, vamos a ver con 20 me da 2011, con 24, a ver qué me das, 2011 también, 2653, ¿vale? Esto ya creo que es más aproximado a lo que debe ser en la realidad, ¿vale? Entonces es un dato bastante estable en diferentes variaciones, ¿vale? También podría haber probado aquí a meterle un valor manualmente para ver cómo afectaba el resto de valores, pero en principio ya os lo digo, como está por debajo de un píxel se considera bueno, como está por debajo de medio píxel se considera muy bueno, y en este caso estamos en 0.20, que es un nivel de detalle bastante interesante, ¿vale? Bien, habría un par de cosillas más que podríamos ver para limpiar y más, pero supongo que los veremos en otros vídeos, ¿vale? Y una vez tenemos esto, en principio el trabajo de motion tracking ya está terminado. Podremos volver a nuestro default
Y vale, hay muchas formas de coger la información que hemos creado y llevárnoslo a nuestra escena 3D. Podría venirme aquí abajo y darle a el Setup Tracking Scene para configurarlo automáticamente, aunque Blender va a hacer, si hacéis eso, muchas cosas que igual nos interesan y que después, pues, bueno, corregirlas lleva su tiempo. Yo prefiero hacerlo en este vídeo, que es más introductorio, todo más o menos a mano, ¿vale? Entonces me voy a ir a Default y vamos a ir configurándolo un poco a mano para que sepáis exactamente lo que se hace y por qué se hacen todo este tipo de cosas, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es seleccionar la cámara, porque lo que estamos haciendo es un motion tracking, es decir, estamos replicando el movimiento de cámara de un vídeo real en un espacio tridimensional. Y eso se hace por medio de una restricción de la cámara, es decir, seleccionamos la cámara y si en el panel de propiedades nos vamos hasta el panel de restricciones, nos vamos a encontrar aquí a la izquierda toda la columna de Motion Tracking y nos vamos a encontrar el Camera Solver, ¿vale? Si yo le aplico, ¿veis? Ya me van a aparecer todos estos puntos que se corresponden realmente con mi escena, ¿vale? Todos estos puntos se corresponden con los puntos de track en mi escena. Si me voy a lo que ve, perdón, a lo que ve la cámara y pusiese como background image el vídeo que estoy utilizando como referencia, movie clip, ¿vale? ¿Veis? Aquí habría, perdonad, un punto de track, un empty, por cada elemento traqueado en mi escena, ¿vale? Y si me vengo aquí y lanzo la animación, veréis que mi cámara, pues ahora mismo se está desplazando y demás, ¿vale? Entonces, esto es básicamente para lo que sirve el traqueo de puntos, ¿vale? ¿Qué pasa? Todavía no está orientada nuestra cámara. Simplemente la cámara tal cual la teníamos, como veis, le hemos puesto esos puntos de referencia y demás, pero no está correctamente orientado todavía. ¿Cómo hacemos eso? Pues una vez le hemos puesto la restricción, lo único que tenemos que hacer, ¿vale? Voy a poner esto un momentito más así, ¿vale? Para que veáis que es exactamente lo mismo. Lo único que tenemos que hacer es orientar la cámara de la misma forma que estaba aquí. ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¿Vale? Pues para eso tenemos aquí dentro del Solve la parte de orientación. ¿Vale? Voy a ampliaroslo un poquito para que lo veáis más claro. ¿Vale? La parte de orientación va a ser la encargada de controlar cómo se tiene que orientar la cámara con respecto a los diferentes elementos, ¿vale? ¿Y en qué consiste esto? Básicamente hay dos grandes opciones, que es alinear contra el suelo o alinear contra la pared. En este caso, ya que es un plano picado de arriba abajo, pues lo más sencillo es alinear el suelo. Y lo único que tengo que hacer es seleccionar 3 puntos de track, más o menos separados y que cojan toda o la mayor parte de mi escena. 3 puntos de track que se encuentren realmente en el suelo real. Por ejemplo, este punto de aquí o más o menos en el suelo real, ¿vale? Este punto de aquí y vamos a coger este de aquí, ¿vale? Podría coger, a ver si encuentro algún otro que me guste más. Este de aquí parece que está bastante bien. Este de aquí. Y voy a desactivar este, ¿vale? Como veis tengo este y este. Están más o menos separados y yo creo que funcionarán bastante bien, ¿vale? Incluso en lugar de este, podría coger este. Bueno, da igual. Voy a optar por estos 3. Después ya, como se puede corregir, no hay tampoco mucho más problema. Voy a seleccionar esos 3 puntos, ¿vale? Voy a poner esto para que veáis cómo va a cambiar y me voy a desplazar hasta aquí, hasta el botón de orientación del suelo y voy a hacer clic en él, ¿vale? Vale. ¿Por qué me dices eso? Seguramente porque al seleccionar y deseleccionar he dejado algo mal marcado. Como veis, los he vuelto a seleccionar, he vuelto a darle a flor y cuando le he dado, habéis visto, ha cambiado la posición tanto de mi cámara como de los puntos de la cámara,
¿vale? Si ahora me voy a ver lo que ve la cámara, vería una cosita así. Y si vuelvo a poner mi imagen de fondo, que en este layout no la había activado, ¿veis? Ya tendríamos aquí más o menos orientada mi escena, ¿vale? Está todavía sin corregir del todo, pero como veis, ahora este cubo ya más o menos va siguiendo el movimiento de la cámara, se está viendo el cambio de perspectiva en el cubo, más o menos encajaría con la escena, ¿vale? ¿Cómo sé si esto está bien hecho? Pues básicamente, si os fijáis en esto, ¿vale? La mayor parte de estos puntos deberían de quedar a ras con el eje Z, con el punto 0 del eje Z, ¿vale? Como veis, aquí hay una pequeña inclinación, no estaría del todo bien, ¿vale? Estas marcas de estos empties de aquí de arriba se corresponden con los puntos de track que están puestos en edificios. Estos seguramente estarán en una primera planta, esto será la parte de arriba del edificio. No es exactamente a la misma altura porque algunos de estos puntos estarán en el suelo, otros estarán encima de coches y tal, ¿vale? Entonces, queda perfecto realmente cuando los puntos del suelo quedan a ras de esta línea roja, que es la que marca el eje X, ¿vale? Y bueno, simplemente que lo sepáis. Si no os convence del todo, pues podéis probar otra combinación. Podríamos coger pues este y este, que son más o menos el mismo, solamente he cambiado uno. Y si voy aquí a vista de cámara y le voy a dar otra vez a establecer el suelo, ¿veis? Ha cambiado un poquito, ¿vale? Y vamos a ver cómo quedaría pues más o menos igual o puede que incluso peor, ¿vale? No os obsesionéis tampoco mucho por esto de momento, ya que hay más cosas que se pueden hacer, ¿vale? Por ejemplo, el definir el punto de origen, ¿vale? El punto de origen es el que se corresponde con el espacio tridimensional, con este de aquí, es el 000 en los ejes X y Z, y lo que podemos hacer es seleccionar un empty, por ejemplo este, y decirle que sea ese empty, que es este que tengo ahora mismo seleccionado, el que se corresponde con el punto de origen, ¿vale? De esa forma, perdonad, como veis, aquí cuando lance la animación, el punto de origen va a estar ahí, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos establecer la orientación. Si os fijáis, ahora mismo, desde lo que ve la cámara, este cubo, el eje X positivo, está apuntando hacia ahí, ¿vale? Si yo por alguna razón quisiese orientarlo en una dirección concreta, pues puedo hacerlo. Por ejemplo, el hilo podría mandar hacia aquí, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues a partir del punto de origen, ¿vale? Si yo selecciono, pues por ejemplo, de punto de origen he utilizado este punto, voy a marcarlo un poquito para que lo veáis, ¿vale? Este de aquí es el que he utilizado como punto de origen. Si yo selecciono este punto de aquí, ¿vale? Lo que va a hacer Blender es crear una línea recta entre ambos puntos, ¿vale? Por ejemplo, si este es el punto de origen y yo quiero que este sea el eje X o el eje Y, ¿vale? Que este sea, perdonad, X o Y, simplemente seleccionaría este punto y haría clic en el botón correspondiente, ¿vale? Para que veáis las diferencias. Si yo le digo que este es el eje X, ¿veis? Me ha rotado y ahora ese punto se corresponde con el eje X. Si le dijese eje Y, ¿veis? El eje Y pasaría a estar en esa dirección, que es la dirección que va desde el punto de origen hasta el punto de track correspondiente, ¿vale? Da un poquito igual cuál utilicéis, a no ser que ya tengáis todo modelado y demás, o queráis mantener una cierta coherencia con algún tipo de elemento, pero bueno. Lo siguiente que nos quedaría por hacer es establecer la escala, ¿vale? Que se hace con este atributo de aquí, con setScale y aplicar escala, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto es un poquito más complejo porque Blender utiliza sus propias unidades de medida. Sí que es cierto que podríamos pasar al sistema métrico y demás aquí, pero básicamente el verdadero problema proviene de la imagen real.
Y es que si yo supiese qué distancia hay entre estos dos puntos de track en el mundo real, pues podría llegar a sacar una aproximación muy buena del resultado de este camera tracking, ¿vale? Como yo en este caso no sé esta distancia, puedo estimarla. Puedo decir, pues esto igual son 5 metros, ¿vale? Entonces le pondría aquí pues una distancia, pues pongamos 5 metros y le diría, defíndeme la escala. Y como veis, todo se ha hecho ahora mismo mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque no sé si lo sabréis, pero si no ya os lo digo yo, todo elemento en Blender, el cubo por ejemplo por defecto, tiene un tamaño de 2 unidades, que es el equivalente a 2 metros, ¿vale? Entonces, como yo realmente le he dicho que entre dos cubos de estos, entre estos dos elementos hay 5 metros, pues Blender lo que ha hecho ha sido escalar todos los objetos en función, ¿vale? Realmente no escala los objetos, escala la escala del mundo, esta de aquí, ¿vale? Pero en principio, si esto eran 5 metros, pues 2,5 metros sería hasta aquí y 2 metros seguramente sería este huequecito, que será más o menos el tamaño que me habrá puesto a mi cubo, como veis aquí. Entonces aquí ya podéis ajustar como queráis. De hecho, es simplemente una forma orientativa. Si yo le pongo que la distancia entre esos dos puntos, en lugar de ser 5 metros, es 2 metros, como veis, como el cubo es 2 metros, por lo que os he dicho, tiene más o menos el mismo tamaño que tendría, perdón, aquí. ¿Vale? Entonces, así es más o menos como funciona el concepto de definir la escala. Perdón. Y cómo deberíamos de trabajar para bueno, pues crear todo lo que sería este tipo de ajustes, ¿vale? Ya que se trata de un vídeo de prueba, no voy a insistir mucho más, ¿vale? Fijaros también cuando se escala los objetos, cómo se aprecia mucho más las diferentes alturas de cada uno de los edificios que había y demás, ¿vale? Entonces, podría intentar seguramente aquí orientar un poquito mejor sobre todo el suelo, ¿vale? Utilizando otros puntos y demás, pero partiendo de un margen de error tan bajo como el que tenemos ahora mismo, no creo que sea ya necesario, ¿vale? Entonces, voy a volver a default y fijaros, ahora mismo, tal cual lo tengo, ¿veis? Es mucho más preciso todo lo que sería el motion tracking, ¿vale? Como veis, el cubo sigue perfectamente a mi escena. Realmente el cubo está quieto y lo único que se mueve es la cámara, pero bueno, el efecto óptico es el de que todo se mantiene correctamente, ¿vale? Llegados a este punto, pues simplemente tendríamos que modelar aquí nuestro escenario, pues cogería mi cubo, GZ una unidad para levantarlo hasta el suelo, empezaría a editarlo y demás, ¿vale? Pues hacerlo más grande, crear la forma que yo quisiese utilizar, etcétera, etcétera. Pero bueno, como os quiero ahorrar esa parte, yo ya lo he modelado, es el mismo y bueno, voy a utilizar el modelo que he utilizado anteriormente en el vídeo. Al principio del vídeo os he puesto un ejemplo de cómo iba a quedar y ahí aparecía pues básicamente un modelo que es el que voy a utilizar, que lo tengo aquí, este de aquí, ¿vale? Es este elemento de aquí y lo único que voy a hacer es ya ubicarlo donde a mí me interese, ¿vale? De hecho, es un poquito más pequeño ahora mismo que en el vídeo que os he pasado antes, pues porque seguramente haya definido la escala de mi escena con otro tamaño, pero simplemente lo voy a escalar, lo voy a mover, ¿vale? Lo estoy moviendo sin que se levante, como veis, de el eje Z, ¿vale? Para que esté aquí bien alineado con el suelo que yo he marcado. Y ahí más o menos tendría mi edificio, ¿vale? Voy a previsualizarlo a ver cómo queda. Perdonad. Y bueno, parece que es estable, que no, sobre todo que no baila. Lo que hay que evitar sobre todo es ese tembleque que suelen tener este tipo de escenas de CGI, ¿vale? Le podría
ubicar un poquito más aquí, más tipo como si fuese en la calle, ¿vale? O incluso ahí. Y bueno, señalar también cuantos más próximos estén los puntos de track a este elemento, más estable va a ser, ¿vale? Y menos se va a notar todo lo que sería el movimiento de cámara y que es un efecto visual y demás, ¿vale? Bueno, creo recordar que tengo por ahí los materiales ya hechos, entonces voy a pasar a Cycles porque lo voy a hacer en Cycles y le voy a poner una textura de imagen, Image Texture, y vamos a ver si me he acordado de exportar la textura. Aquí la tengo, ¿vale? Y ahí tendría mi edificio. Es algo muy básico, esto no es un vídeo sobre modelado, ¿vale? Pero bueno, es una textura más o menos muy sencillita, muy básica, y ahí tendríamos nuestra escena superpuesta. ¿Qué tendremos que hacer ahora? Pues tendremos que hacer la fase de render y de composición, ¿vale? Podría pasar esto, ahora que lo pienso, a blanco y negro, ¿vale? Ya que mi escena original es en blanco y negro, si cojo la textura y la paso por un color ramp, en principio debería pasar ahí está, a blanco y negro cuando se esté renderizando, ¿vale? Bien, volviendo a mi escena, pues cosas a añadir, pues seguramente necesitamos sombras, ¿vale? Si os fijáis, aquí estos edificios están generando una gran cantidad de sombras y necesitamos intentar emularlas. Para ello, a lo mejor a día de hoy, pues seguramente sea utilizar Shadow Catcher, que es una propiedad bastante interesante que se incorpora en, no me acuerdo si es Blender 2.78 o 2.79, pero funciona muy bien dentro de Cycles, ¿vale? Para usarla simplemente voy a poner un plano, lo voy a escalar, ¿vale? Lo voy a escalar y voy a decirle a ese plano, que sea en sus ajustes de Cycles, un Shadow Catcher, ¿vale? ¿Qué hace un Shadow Catcher? Como veis, hace el plano transparente, su componente difusa se hace transparente, pero recibe sombras de otros objetos, ¿vale? Entonces, si a esto lo sumamos a un fondo transparente, como veis, ahí tenemos mi elemento Shadow Catcher, como veis, que recibe las sombras del resto de objetos, ¿vale? ¿Qué más faltaría? Pues simplemente orientar la luz, ¿vale? La luz vamos a utilizar esta que es la que viene por defecto, la vamos a poner de tipo sol y lo que voy a hacer es orientarla, ¿vale? Orientarla, desgraciadamente ahora mismo voy a tener que hacerlo a mano, entonces voy a utilizar 3D Cursor para girar a partir de este punto, como veis. Como es una luz, como podéis apreciar aquí, muy marcada y alargada la que tiene esta escena, pues lo que voy a hacer es tumbar mucho mi fuente de luz, ¿vale? Esta luz tiene que llevar esta dirección, ¿vale? Pues entonces lo que hago es la roto y vamos a seguir más o menos la misma dirección. Ahí lo tendríamos. Y como veis, la luz va más o menos en la misma dirección. Se está cortando aquí la sombra porque el objeto que estoy utilizando como Shadow Catcher es muy pequeño. Podéis escalarlo y hacerlo del tamaño que realmente queráis, ¿vale? Yo lo voy a hacer más o menos incluso más grande, ¿vale? No quiero que después me dé problemas, ¿vale? Y ahora, como veis, pues no se corta como se estaba cortando antes, ¿vale? También estaréis percatándoos de que esta sombra, la que viene del vídeo original, es muchísimo más nítida que la que estamos utilizando aquí. Eso se debe a un problema derivado del tamaño de la fuente de luz. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es mi fuente de luz la voy a hacer más pequeña, 0.01, por ejemplo, 0.01, perdonad, 0.01, ¿vale? Como veis, se ha hecho mucho más nítida. Igual ahora esa está demasiado nítida, esta parece que está un poquito más desenfocada. Voy a ponerle 0.05 y vamos a ver
que vaya procesando. Demasiado difuminada, pues 0.3, 0.03, una cosa así. Igual todavía muy desenfocada. Vamos a ponerle 0.2. No. 0.115. Esto es un poquito de visión a ojo. Lo que estoy viendo es que la sombra me parece poco alargada. Poco alargada. Llega hasta aquí. Tendría que ser un poquito más alargada. Vamos a ponernos en vista cenital. Lateral, perdonad. Y vamos a ponerle mayor inclinación. Y ahí sí. Como veis, se aprecia ahora de una forma mucho más clara la sombra, ¿vale? No me lo voy a trabajar mucho más, pero que sepáis que si quisieseis romper la sombra aquí, simplemente haríais una figura, un proxy, lo haríais shadow catcher también para que la sombra se comportase en estos edificios de forma muchísimo más realista, ¿vale? Y ahí ya sí que quedaría muy bien, ¿vale? Bien, esto por un lado. Y pongamos que esta es nuestra escena más o menos, ¿vale? Lo que voy a hacer es prepararme los pases de capas. Voy a previsualizar un render para ver cómo quedaría. Y ya os digo, lo que nos quedará ahora mismo es lograr el efecto de que, bueno, de composición. ¿Qué problema tenemos ahora mismo? Si renderizamos todo en un pase como tengo ahora mismo, tanto el objeto como la sombra van de forma junta. Y si intentase integrar la sombra, pues me quedaría mal el edificio. Y si no, me quedaría mal la sombra. Entonces, lo mejor es sacar por separados ambos objetos, como desde la capa del render layer. Aquí le voy a definir al edificio, ¿vale? Que el edificio va a incluir básicamente toda mi escena menos el shadow catcher, que es el que recoge la sombra, ¿vale? Y aquí voy a ponerle la sombra. ¿Y cómo llevo cada objeto a cada uno de los pases? Pues muy sencillo. Si selecciono este plano, que es el shadow catcher, que está, como veis aquí ahora mismo, en la primera capa, y lo muevo a la capa 2, ¿vale? Yo, si selecciono la sombra y le digo, aquí me renderizas únicamente la capa 2 y en el edificio la capa 1, ahora mismo saldrá más o menos, ¿vale? Seguramente ahora tengo un error, ¿vale? Ahí tengo el edificio por separado y ya está, ¿vale? Como veis, edificio me contiene mi edificio sin la sombra, pero sombra no me aparece el shadow catcher, ¿vale? ¿Por qué no me aparece? Pues porque yo cuando he preparado el render no tenía activada la segunda capa, ¿vale? Todos los objetos que vosotros queréis meter en vuestro render tienen que estar visibles cuando lanzáis el render y después cada una de las capas tiene que especificar qué objetos de toda la composición visible son los que se van a renderizar. Si yo lanzo ahora mismo el render otra vez, me sale mi edificio y me sale mi sombra, ¿vale? En el pase de sombra correspondiente. Ahora mismo se están viendo los dos porque todavía no he actualizado esta zona de aquí, pero veis, desaparece enseguida. Y como veis, tengo sombra y edificio. En edificio tengo el edificio que estoy utilizando y en sombra tengo únicamente la sombra con su ambient occlusion, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Podéis aquí en los pases de capas especificarles más propiedades si quisieseis hacer alguna cosita un poquito más especial, pero para lo que yo voy a hacer es más que suficiente, ¿vale? Una vez ya hecho el render, me iría a la zona de composición, para componer por capas, activaría los nodos y el backdrop para poder previsualizar lo que estoy haciendo, ¿vale? Aquí ya podría tener todos mis elementos, ¿vale? Voy a seleccionar estos dos objetos, perdonad, y los voy a meter dentro de un frame y esto va a ser la salida de imagen, ¿vale? Y aquí lo que voy a hacer es duplicar este nodo para trabajar tanto con edificio como con sombra, para tener por un lado la sombra y por otro lado el edificio. Aparte de este, ¿qué otra fuente de información necesito? Pues básicamente mi vídeo original, que es un movie clip, ¿vale? Que contiene
mi vídeo original. Entonces, con estos tres elementos, ¿vale? Voy a hacerme otro conjunto y le voy a llamar footage, ¿vale? Por ejemplo. Esto no es importante el nombre que le pongáis ni nada, esto es simplemente para mí para organizarme, ¿vale? Y a partir de aquí voy a empezar a componer. ¿Problema que voy a tener? Pues, por ejemplo, el vídeo original es diferente de la resolución que yo estoy utilizando, ¿vale? Puedo ajustar la resolución a la resolución del vídeo, que sería lo óptimo, y volver a renderizar, o simplemente puedo coger y ponerle un distorsionar escala para que se quede del tamaño de mi escena, ¿vale? De esa forma me garantizo que tiene el mismo tamaño que mi render, ¿vale? Esto ya cada uno dependerá de lo que esté haciendo, pues optará por una cosa o por otra, ¿vale? Después de esto, ¿qué voy a hacer? Pues voy a ponerle primero capas desde abajo hasta arriba, que es el proceso habitual. La siguiente capa sería seguramente la capa de la sombra, pues simplemente pongo un color mix. Puedo hacerlo con un color mix o con un alpha over. Voy a probar con un color mix, ¿vale? Y le voy a pasar por encima esta imagen. Se ve en negro porque no le he activado el uso de transparencias. Como veis, aquí tengo mi efecto de sombra puesto ya directamente sobre mi escena, simplemente con esto, ¿vale? ¿Qué más me quedaría? Pues ponerle la siguiente capa. Pues formas de hacerla, cientos de formas de hacerlo. Por probar otra cosa diferente para que lo veáis, pues le voy a poner un alpha over, que es más o menos lo mismo, pero si le pongo aquí esto, como veis, tengo ahí mi edificio, ¿vale? Entonces, ¿qué me quedaría por hacer? Seguramente corregir cuestiones de iluminación en mi escena, el texturizado y demás para que no cantase tanto como canta ahora mismo, ¿vale? Esto lo tendré que sacar también a la composición, etcétera, etcétera, ¿vale? Puedo hacerlo directamente sobre el material o puedo hacerlo sobre el render. Si a esto lo que le falla es el tema de que los colores no se corresponden con los de los edificios que tiene alrededor, pues eso seguramente si me voy a color y le toco el brillo contraste, pueda aumentarle el contraste. Sí, necesitaría un poquito más de contraste y subirle el brillo. No. Si no me convence esto, pues podría probar, pues seguramente con unas curvas. Epa. Le he puesto un mix y quería ponerle unas curvas y aumentando un poquito el contraste. ¿Cómo aumentamos el contraste? Pues creando la típica forma de S, ¿vale? En nuestra composición. Vamos a hacerlo un poquito más. Lo que voy a hacer es, voy a resetearla un momento, si me deja, ¿vale? Y simplemente voy a aumentar el brillo y después de aumentarle el brillo le voy a dar un poquito más de contraste. ¿Veis? Podríamos quemarlo un poquito incluso, aquí ya empieza a ser demasiado, pero como veis ahora encaja mucho mejor con lo que sería la idea general, ¿vale? También canta bastante pues porque el texturizado desde aquí se aprecia que es un poquito regular, ¿vale? Y le falta un poquito de detalle y bueno, también los bordes son muy marcados, de hecho, vamos a mirarlo, ¿vale? Ahora mismo este edificio está un poquito más desenfocado que este, ¿vale? Lo podremos corregir con un filtro blur, ¿vale? Y si le ponemos con 2 píxeles yo creo que será suficiente, ¿vale? Es bastante sutil, pero los objetos desenfocados, bueno, en toda composición que hagáis, ya os lo digo, tendréis que desenfocar los objetos porque si no, no va a quedar correctamente. Igual está incluso un poquito demasiado alto, pero bueno, en principio esto es seguramente lo que haría, ¿vale? Si no me hago con él en los nodos de composición, pues me puedo ir a los materiales de
de mi objeto y, por ejemplo, lo tengo aquí, ¿vale? Y podría haberle puesto un poquito más de contraste a lo que sería el texturizado. Eso sí, tendré que volver a renderizar, como veis aquí. Y mientras se renderiza, ahora supongo que en un momentito, cuando termine de cargarse la barra, podremos ver lo que sería actualizada aquí la nueva iluminación del material. ¿Veis? Y ahí, pues, veis, al aumentarle en el material los contrastes, pues ya encajaría un poquito más. Además, estas zonas ya parecen más de tipo suciedad y demás, que es algo muy, muy muy típico de las azoteas y demás. Y bueno, ahí lo tendríamos. Esto es lo que nosotros hemos creado. Y en principio es lo que yo quería que viésemos hoy. Espero que os haya gustado y bueno, esto es todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.